Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y tenemos, como siempre, un invitado muy especial y además hoy un amigo querido. Él es Sergio Rodríguez Gefferstein y él es un pensador, un analista, un consultor internacional venezolano. Él hizo la licenciatura en estudios internacionales, tiene un magíster también en relaciones internacionales por la Universidad Central de Venezuela, es doctor en estudios políticos de la Universidad de los Andes en Venezuela y bueno, ha publicado innumerables artículos y también libros. Algunos de los más recientes, Tres pilares de la resistencia puertorriqueña en el siglo XX, China en el siglo XXI. Tiene 22 libros en total. Y bueno, ha sido exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de Venezuela en los tiempos de Hugo Chávez. Es también ex embajador de Venezuela en Nicaragua. Y desde marzo del 2016 es investigador docente invitado en la Universidad de Shanghái, China. Y bueno, pues él es además muy reconocido por los análisis y el servicio que siempre presta con su trabajo al sur de los pueblos, siempre un trabajo muy comprometido. Muchísimas gracias, querido Sergio, por estar el día de hoy con nosotros. Hola Katia, saludos, qué gusto estar de nuevo contigo. Me agrada mucho conversar contigo y con tus auditores. Y bueno, estoy como siempre en plena disposición. Pues bueno, tenemos un mundo ahora sí que en llamas. Siempre tenemos mucha materia para conversar y bueno, con la llegada de Donald Trump al gobierno norteamericano, como una segunda vuelta, que no habíamos tenido suficiente Trump y no habíamos tenido también un Trump tan radical, creo. Aún ya estábamos asustados un poco en la primera versión. Pero hoy en día, con esta guerra que ha lanzado arancelaria en todo el mundo, con este enfrentamiento además que ha tenido con China, pues bueno, ha simbrado de manera muy importante la economía mundial, el dólar. Tenemos una situación bastante complicada y bueno, pues justamente queríamos comentar contigo en primera instancia, ¿no? En este nuevo tablero geopolítico en donde el gobierno norteamericano pues es un imperio que está declinando y por supuesto que también estas acciones que lleva a cabo Donald Trump pues tienen que ver con parte de la desesperación y del reposicionamiento del poder, de poder conquistar una hegemonía, pero ha habido muchas cosas que se le han salido de las manos. En parte ha perdido mucha presencia, mucha confianza de muchos gobiernos y cada vez más los países, el sur global, pues voltea a ver a China como un, digamos, un país que tiene no solamente, digamos, la fortaleza económica, industrial, tecnológica, sino que además nunca lo hemos visto, ¿no? Ocupando territorios, llevando a cabo un colonialismo. Entonces, quisiéramos que nos hablaras de la presencia, ¿no? De esta China que hoy deja atrás al gobierno norteamericano, al imperio, y que lo vamos viendo ahora sí como en toda su pequeñez, en muchas de las áreas, ¿no? En la industria, pues se está viendo que realmente hay poca materia, o sea, la economía financiarizada al final se está volviendo humo. Y lo que queda hoy día, pues es la producción que no tiene paragón en todo el mundo en China. Bueno, Katia, no, las casualidades de la vida nos han llevado a hacer esta conversación en el día en que se está realizando en Beijing el inicio de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC. El presidente Petro está en Beijing
Ayer anunció la incorporación de Colombia a la ruta de la seda, otra derrota para Trump. Eh, logró amedrentar a Panamá y a su gobierno débil y entreguista para que se saliera de la ruta de la seda, y ahora un gobierno de un país mucho más, una economía mucho más grande, con una población, una superficie mucho más grande, se incorpora a la ruta de la seda. Pero eso fue ayer, y hoy se realiza esta reunión del foro China-CELAC con la presencia de una gran cantidad de cancilleres latinoamericanos. También están allá los presidentes de Brasil y de Chile, no sé si para ayudar no sé si para ayudar a la integración, o fueron los enviados de Europa y de Estados Unidos para ayudar a la desintegración que es propia de estos dos países. Pero en todo caso, como tú decías, esta relación se hace desde parámetros distintos, desde punto de vista distinto respecto del pasado. Eh, China nunca ha dado un golpe de Estado en América Latina, nunca ha fomentado el asesinato de un presidente, nunca ha intervenido militarmente, nunca ha nunca ha instalado bases militares, nunca ha llevado sus navíos de guerra a América Latina, nunca ha amenazado a cambio de establecer relaciones económicas. Es decir, estamos ante una relación que es inédita para América Latina, que pasó del colonialismo español y portugués, también del francés del francés y holandés. Nunca se ha planteado, por ejemplo, una colonización cultural tampoco, porque eso también ha sido muy importante. Sí, eso es bien interesante. Entonces, es una relación distinta. Te decía que nosotros pasamos del colonialismo al neocolonialismo inglés, británico, y de ahí al imperialismo estadounidense. Y entonces por primera vez en su historia Estados Unidos, América Latina tiene la opción de establecer una relación distinta con una gran potencia. Eso que tú dices es muy interesante. Fíjate que eh, Colón, Cristóbal Colón llegó a América en 1498. 70 años antes, en 1411, el almirante Shen He realizó no 3 viajes o 4 viajes, tampoco con 3 barquitos, que cada uno llevaba 30 o 40 marineros. No, estamos hablando de una flota de 100 barcos, incluso ahí era tan grande la flota que estaba diversificada. Había barcos estrictamente de carga, había barcos de vigilancia de la flota, y había barcos de traslado de marineros, pero llevaban el equivalente a 100 marineros o su equivalente en carga. Y ellos iban a comerciar. Se sabe que el almirante Shen He eh, eh, circunnavegó Asia, África, y bueno, hay un investigador británico que, que dice que incluso llegó a América. Estamos hablando de 70 años antes de Colón. Esa hipótesis la suscriben importantes investigadores, incluyendo al doctor al doctor Dussel, que es un sinólogo de primer nivel, y él suscribe la idea de que los chinos llegaron a América antes que los europeos, pero llegaban, mostraban sus mercancías, las ofrecían y preguntaban qué tenían y se las llevaban. No hay ningún país de América Latina que sea budista, no hay ningún país de América Latina que hable chino, no hay ningún país de América Latina que se le haya impuesto con la cruz y la espada la religión y la cultura, sino que ni de África tampoco, ni de Asia tampoco, o sea, iban a intercambiar. Entonces, estamos ante un país cuya manera de relacionarse es distinta, no en el siglo XX o XXI, de siempre, desde siempre. Eh, entonces se abre para América Latina una oportunidad muy grande para relacionarse con China, pero el gran problema somos nosotros, no son los chinos. El gran problema es que nosotros no somos capaces de integrarnos,
nosotros tenemos, mientras sigan dominando en nuestros países las oligarquías que son estructuralmente desintegradoras porque sirven a los intereses de Estados Unidos, que desde el año 1823 de la doctrina Monroe ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar que América Latina se presente al mundo como una opción, como un bloque de poder mundial, teniendo todas las posibilidades porque somos los mayores productores de energía del mundo, somos los mayores, perdón, tenemos las mayores reservas de energía del mundo, tenemos las mayores reservas de alimentos, tenemos las mayores reservas de agua, tenemos las mayores reservas de oxígeno, tenemos las mayores reservas de biodiversidad, tenemos océanos, tenemos costas en los dos océanos más grandes del planeta y además tú agarras un avión en Tijuana y te bajas 12 horas después en la Tierra del Fuego y hablas el mismo idioma. En Europa tú agarras un avión en Madrid, vuelas media hora, llegas a Lisboa y tienes que hablar otro idioma. No, Bueno, tenemos en mismo España ya hablas un montón de idiomas también, exactamente. de vascos, Entonces catalán. nosotros tenemos una gran capacidad de comunicarnos porque además tenemos una identidad que tiene particularidades, pero que es bastante común, tenemos una historia común, etcétera. Entonces tenemos todo el potencial para transformarnos en un gran bloque de poder mundial y no lo hemos logrado porque la voluntad desintegracionista de las oligarquías se sigue imponiendo. Y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos. Existe de parte de China, se manifiesta en la voluntad de China de persistir en hacer los foros China-CELAC, en reconocer a CELAC como la opción de América Latina, cosa que también ha hecho Rusia y por cierto también ha hecho Europa, hay que decirlo, pero depende de nosotros y creo que esa es la gran tarea que tenemos de cara al futuro. Y sí, justamente esta reunión de la CELAC pues nos toma en un momento distinto. O sea, América Latina hoy día pues tiene que empezar a construir soberanía. Es una enorme oportunidad el hecho de que el imperio pues esté en declive. Y, y bueno, ha habido como justamente muchos problemas para poder ponernos de acuerdo, para poder realmente constituir como tal una comunidad, ¿no? Una comunidad latinoamericana. Y bueno, me gustaría como que tú nos pudieras contar como cuál es la perspectiva, ¿no? De esta reunión de China-CELAC, ¿no? Cómo tú ves la correlación de fuerzas, cómo tú ves la disposición, si realmente podemos pensar en un nuevo eje, ¿no? De desarrollo y de intercambio. Me parece también como curioso que no solamente es en lo económico, sino que también empieza a haber afinidades políticas también y de proyecto, ¿no? Estuvieron también en días anteriores en el festejo en Rusia, ¿no? Coincidiendo muchos presidentes con una clara posición bueno, rememoremos que hace 80 años vencimos al nacionalsocialismo. Entonces, bueno, eso es como plantarle cara también a este neofascismo que resurge en Europa y también en el imperio norteamericano. Entonces, no solamente es como, digamos, a una asociación económica de mutuo interés y de reciprocidad, sino también afinidades políticas que van más a fondo en la construcción de un proyecto común. Sí, lo que pasa, te repito, que América Latina lo que le ha ofrecido a los chinos son perspectivas de ganancia a los empresarios. En tanto, en tanto el gran potencial de China nos sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos, eh, es muy importante las relaciones con China, pero no sirven. Entonces, por eso digo que la tarea no es de los chinos, la tarea es nuestra. Si a nosotros le ofrecemos a los chinos materia prima se van a llevar, pero si nosotros le ofreciéramos otros proyectos, sería muy interesante. El proyecto número uno que le está llevando el presidente Petro a China es el de que China invierta
en una integración eléctrica de América Latina. Nosotros tenemos todas las capacidades para producir energía. No, no se puede comprender que hay un solo hogar en América Latina que no tenga electricidad, porque nosotros tenemos todo el potencial. Primero, la producción de petróleo y gas. Segundo, la producción hidroeléctrica. Tenemos el sol en el trópico, es permanente todo el año, a toda hora. O sea, tenemos todas las posibilidades para desarrollar eso y sin embargo existen todavía millones de hogares en América Latina que viven en condiciones de pobreza y que no tienen acceso a la luz. Entonces, nosotros podríamos tener una gran integración en materia energética. Tenemos el potencial. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y la quinta mayor de gas de todo el mundo. Y existen grandes reservas de petróleo en Brasil, existe mucho gas en Bolivia, tenemos grandes reservas de litio en México, en Chile, en Argentina, en Bolivia. O sea, nosotros no tendríamos que pedirle nada a nadie. Somos los mayores productores de carne. Cuando tú reúnes la producción de Argentina, Uruguay, de Paraguay, de Brasil, somos los mayores productores de carne, somos de los mayores productores de trigo. O sea, nosotros tenemos todas las condiciones para ser una potencia, pero se sigue manteniendo esa disyuntiva no resuelta entre la integración bolivariana entre iguales o la integración monroísta subordinada a la hegemonía de Estados Unidos. Y eso no lo hemos podido resolver. El siglo comenzó con una perspectiva muy interesante en la medida que el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro impulsaron un, una dinámica integracionista a la cual se fueron plegando con honestidad algunos otros presidentes, como el presidente Kirchner, incluso un presidente conservador como el presidente paraguayo, eh, eh, ahora se me fue el nombre, que era miembro del Partido Colorado, presidente del presidente Nicanor Duarte, no, Nicanor, sí, Duarte, ¿no? Presidente Duarte, ahora se me fue el nombre, disculpa. Pero él jugó un papel muy determinante, el presidente Tabaré Vázquez. eh, Ejercieron el presidente Correa, o sea, el presidente Evo Morales, o sea, se logró constituir un fuerte impulso integracionista en América Latina que las oligarquías lograron paralizar y retrotraer durante un tiempo. Y gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, que retoma el proyecto cuando está casi moribundo, él retoma el proyecto integracionista bolivariano, retoma la CELAC, la revive, le da, ¿cómo se llama eso? Oxígeno y lo revive y la CELAC está retomando un rumbo después después de López Obrador. Bolivia estuvo como presidente pro tempore, después de Bolivia estuvo San Vicente de las Granadinas, con un primer ministro progresista, caribeño, por primera vez un país del Caribe asumía la conducción de un mecanismo de integración, de una organización multilateral. Y bueno, después la presidenta de Honduras y ahora el presidente Petro. El próximo presidente pro tempore de CELAC va a ser el presidente Yamandu Orsi, Uruguay. Entonces los chinos lo que necesitan es eso, es ver una cierta estabilidad, porque no puede ser que ellos desarrollen, se propongan realizar grandes inversiones para América Latina y llega un presidente y cambia todo. Entonces, esa inseguridad que nosotros generamos respecto de China es lo que paraliza la voluntad de inversión de China, la voluntad integracionista. Y lo otro, creo que el presidente Petro, en la reunión hoy en China, le va a tratar de explicar a los chinos que nosotros no solo necesitamos estos proyectos que son históricos porque responden a los intereses de las potencias que son la integración este-oeste en América Latina. Los canales, el canal de Panamá, la posibilidad del canal en Nicaragua, pero incluso hay proyectos de canal, un canal seco
en el istmo de Tehuantepec, Tehuantepec en México, hay proyectos en Honduras, hay proyectos incluso en Colombia, hay proyectos que cruzan desde Brasil a Perú y Chile. Todos son proyectos este-oeste. América Latina necesita proyectos norte-sur. No puede ser que si tú quieras viajar, no sé, de Caracas a Sao Paulo, tengas que ir a Miami. No puede ser que nosotros tengamos en América del Sur una gran red fluvial que nos podría permitir relacionarnos internamente sin necesidad de salir a los mares y no podamos. No puede ser que no podamos interconectar nuestros sistemas eléctricos y energéticos norte-sur para que cooperemos para el desarrollo de los pueblos. Y eso es porque no tenemos inversión. Entonces, yo creo que hay que enamorar a los chinos para que nos ayuden. Por ejemplo, sería muy interesante un ferrocarril que uniera Panamá con Chiapas y que hubiera toda una interconexión, pero no la interconexión subordinada a esa que se planteó en el Plan Puebla-Panamá durante el gobierno de Fox, sino que una verdadera integración que permita acumular la producción de todos esos países pequeños de América Central y exportarlos a China y a su vez generar mecanismos de acercamiento de los pueblos. O sea que China efectivamente ayude a nuestra integración, pero a nuestra integración endógena desde la perspectiva, desde las necesidades y desde los proyectos nuestros, no de los proyectos de las grandes potencias. Correcto, ellos tienen sus intereses, pero creo que China permite. Es decir, bueno, ustedes son sus intereses, los nuestros son estos, conversemos. No hay, repito, como empezamos conversación y tú misma la planteaste, no establecer una relación sobre la base de la imposición, de la amenaza, del chantaje, y eso es lo distinto y eso es lo que debemos ser capaces de aprovechar. Bien, a mí me gustaría también, por todo el desconocimiento que se tiene en América Latina sobre qué es China, sobre su historia y también sobre su modelo económico, me gustaría muchísimo que tú quieras un poco compartirnos en qué consiste este modelo económico, por qué es que se dice que, digamos, hay la meta de arribar, ¿no? Al comunismo y qué es lo que digamos, cómo se va a llevar a cabo esto. Qué relación, por ejemplo, hay entre este modelo actual y la modernidad? Porque también, digamos, al menos lo que aparece es una China como que se ha modernizado al interior, ¿no? O sea, ha asumido un montón de principios de la modernidad europea, hoy también norteamericana, y qué tanto queda de esa China como civilización. Es muy interesante esta pregunta. Esta pregunta meritaría un seminario de 6 meses en una universidad. Pero bueno, vamos a tratar de sintetizar. Mira, China es la única civilización en el planeta que ha existido ininterrumpidamente durante 5.000 años. Todas las otras se han cortado. No estoy hablando de un país, estoy hablando de una civilización. Eso te da una idea de la solidez de la civilización china. Durante la mayor parte de su historia, eh, China ha vivido cerrada al mundo, encerrada en sí misma. La palabra China no existe en China. Ellos se llaman a sí mismos Zhongguo, y Zhongguo significa el centro del mundo. Y eso tiene que ver con una Como voluntad. Como, ¿Ah? como Sí, México, que es el ombligo de la luna. claro, claro, las grandes civilizaciones que pudieron desarrollar una investigación respecto del universo y de la voluntad que tenían para desarrollarse culturalmente, plantearon en sus nombres esa voluntad de ser el centro, pero en ningún momento se plantearon hacerlo invadiendo y matando a todo el mundo y hegemonizando, no. Estamos aquí, este es nuestro papel y tenemos que desarrollar. Eh, en China, la gran genialidad de Mao Zedong
bueno, China decía permaneció cerrada, encerrada. Entonces, durante siglos y siglos y siglos los occidentales trataron de penetrar en China y nunca pudieron. Ocuparon China a mediados del siglo XIX a través de las guerras del opio, destruyeron, destruyeron parte importante de la cultura china, trataron de eliminarla y no pudieron, pero sí ocuparon durante 100 años, incluso ocuparon ciudades, sectores importantes de las ciudades, y sometieron a China al esclavismo. Los chinos vivían en condición de esclavos durante la ocupación occidental. Y ellos se comprometieron a sí mismos a que eso nunca más ocurriera. El gran aporte de Mao Zedong y la gran pregunta que hay que hacerse es por qué el marxismo, y en particular el marxismo-leninismo, es la primera filosofía occidental que logra penetrar en China exitosamente. ¿Por qué? ¿Qué cosa diferente tiene? Entonces ahí encontramos la genialidad de Mao Zedong diciendo que algo que el propio Marx siempre dijo, o sea, y que Lenin decía, el marxismo no es un dogma, es un guía para la acción. Y lo que hizo Mao fue precisamente eso, fusionar el marxismo-leninismo con el pensamiento filosófico ancestral de China, que tenía 2500 años, y dijo que debían fusionarse y se debería crear una propuesta china, como llaman ellos hoy, un socialismo con peculiaridades chinas, pero incluso un marxismo fusionado con el pensamiento filosófico chino, con Confucio, con Lao Tse, con Mencio, con, 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 con el taoísmo. Entonces, eso es lo que le ha dado la solidez a China para enfrentar estos años y para proyectarse en el futuro. Yo, yo he visitado 15 provincias chinas. Yo he estado en el extremo occidental de China. Para que tengas una idea, está a 4 horas y media de Shanghái en avión. En la frontera con Pakistán, en la frontera con Kazajistán, en la frontera con Rusia, al sur, en la frontera con Vietnam. He estado, Katia, en lugares 10 días sin ver un occidental. O sea, todos esos occidentales que van a los hoteles 5 estrellas de Shanghái, de Beijing y después escriben un libro, no tienen idea de lo que es la China profunda. Ahí tú puedes ver la verdadera transformación de China. Me acuerdo que la primera vez que fui a Xinjiang, mis colegas de la universidad con los que fui, me fueron diciendo en el avión, mira, te vas a encontrar con condiciones de pobreza, entiende que no vamos a Shanghái, es una situación muy difícil. O sea, cuando llegué ya quisiera yo tener esa pobreza en América Latina. Efectivamente hay una distancia que están tratando de solventar con el oriente de China, pero o sea, son ciudades extraordinarias con una red de carreteras, con niveles de infraestructura, etcétera. Entonces, ahí es cuando tú ves la verdadera transformación de China y el proceso de China para entrar a la modernidad, pero es una modernidad a favor del pueblo. Es para que el pueblo, para que esa modernidad que empieza por tener agua, por tener teléfono, por tener luz, por tener educación, por tener salud para todo, se está haciendo efectivo. Se está haciendo efectivo. ¿Y por qué puede hacerse efectivo en China? Por la intervención del Estado. Entonces, el otro diseño chino es la economía social de mercado. Y los chinos descubrieron, oh sorpresa, que a diferencia de lo que se pensaba en la Unión Soviética, mercado y Estado no son antagónicos, sino que la economía planificada y el mercado pueden actuar en conjunto y que lo que necesita hacer el Estado es intervenir para utilizar aquella parte exitosa del mercado en función de los intereses del pueblo. Y eso es lo que le ha permitido a China salir de la pobreza. Fíjate que hay un dato que es muy decidor.
la independencia de India se produjo en 1948, la fundación de la República Popular China en 1949, o sea, casi el mismo momento. China tenía en ese momento 600 millones de habitantes, la India 500 millones, o sea, una cifra similar. China eligió el camino socialista de desarrollo e India el camino capitalista. Hoy en China no hay pobreza y en India hay 23,8% de pobreza extrema todavía. Entonces, ahí hay una comparación, hay un trabajo muy interesante de un investigador español que escribió un libro para comparar los modelos de desarrollo de China e India y es impresionante. Él aporta muchas cifras. Entonces, en la medida que China ha ido construyendo su modelo de desarrollo eh, y ha ido mejorando las condiciones de vida del pueblo, o sea, cuando empezó la política de reforma y apertura, el Producto Interno Bruto per cápita de China era $78. Y hoy está en sobre 12.000, $13.000 per cápita, en un país de 1.400 millones de habitantes. Imagínate el tamaño de la riqueza. Entonces no se trata solamente de hacer naves espaciales, no se trata solamente de tener un super teléfono, no se trata solamente sino que todo eso puesto en función de la modernidad, pero una modernidad en favor del pueblo. Y ahora que han ido avanzando eso, están en la propuesta de construir un futuro compartido. En primer lugar, se lo propusieron con el entorno. La política exterior china, la primera prioridad de la política exterior china es construir un entorno favorable, de manera de no tener conflictos a los cuales dedicarle recursos militares, porque eso te agota. Y ahora que eso ya lo lograron, a pesar que todavía tienen diferentes, sobre todo los diferentes de limitación territorial en el mar del sur de China, tienen diferentes con 4 países que están en la mesa de negociaciones y que Estados Unidos intenta sabotear para que haya conflicto y para que haya guerra, pero están en la mesa de negociaciones. Y eso no impide, por ejemplo, uno de los diferendos es con Vietnam y eso no impide que tengan una excelente relación. Están conversando como gente civilizada. Si lo único que no podemos hacer eso somos los latinoamericanos. En África hay 15 guerras en este momento y la Unión Africana no se ha paralizado. Pueden conversar, pueden reunirse, pueden negociar. Eh, lo único que no podemos hacer eso somos los latinoamericanos que hemos llegado incluso a la aberración de construir una organización multilateral, el Grupo de Lima, para derrocar un gobierno. Eso nunca había ocurrido. En África tienen problemas y sin embargo mantienen la Unión Africana, discuten y trabajan en función de aquellas cosas, intereses comunes. En Asia también ocurre lo mismo. Y ahora ya hay alrededor de 150 países incorporados a la Ruta de la Seda, que es la propuesta integracionista más grande jamás diseñada en la historia de la humanidad. Ya tiene 12 años. Y entonces se trata de proyectar, construir ese futuro de desarrollo compartido con toda la humanidad. Entonces, ¿por qué lo pueden hacer? Precisamente porque tienen una economía planificada, una economía centralizada, que hace, que nos deja que la utilización de los recursos lo haga sola, como es la mano invisible del mercado. No, Sí. no deja, Me sino que gustaría, pero por hay. ejemplo ahí, digamos, si este desarrollo tan fuerte es sostenible. O sea, si no nos estará pasando un poco lo que ha pasado en el imperialismo, ¿no? Norteamericano, que vemos como niveles, ¿sabes? De lujo, de tecnología y de demanda de energía que realmente el planeta Tierra no puede sostener. ¿No estará pasando un poco eso también en Mira, China? ayer escuchaba una investigadora argentina que decía un dato que yo no conocía. Ella es investigadora en temas de derechos humanos y ambientales y decía que el 50% de los recursos para el cambio climático en el mundo los aporta China. China se ha propuesto un proyecto, una meta de llegar al año 2060 con carbono cero. Mira, te voy a contar una anécdota que la conté anoche y la voy a repetir aquí. Una anécdota.
en el año 2006 yo fui a China yo era director de Relaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente en Venezuela. Y fui a una reunión de Naciones Unidas sobre la contaminación del mar en China. Y fui con un viceministro del Ministerio del Ambiente. Y bueno, le dije, mira, si necesitas alguna reunión extra, aparte de la multilateral que vamos, me dijo, sí, mira, el comandante Chávez nos está insistiendo mucho en el tema de la forestación. Entonces, ve si puedes conseguir una reunión con algún especialista chino, con algún dirigente chino, que podamos intercambiar experiencias con él. Entonces, bueno, conseguí la reunión. Un día estábamos en Beijing, nos llamaron, nos dijeron la reunión la vamos a hacer en un lugar, la vamos a pasar a buscar. Fuimos a la reunión, nos recibió un hombre como de unos 70 años. Primera sorpresa, en China hay dos niveles de gestión del Estado. El primero es el de los ministros, que forman parte del gobierno, y esos están subordinados al primer ministro. Pero hay un nivel de Estado, donde hay consejeros de Estado que están subordinados al presidente de la República y que son áreas estratégicas. Bueno, la forestación es un área estratégica. No tiene un ministerio, tiene una consejería de Estado. Y bueno, empieza Miguel, el viceministro nuestro. Te voy a dar cifras que no son exactas porque no las recuerdo, pero te voy a dar la proporción. Dice Miguel, mire, compañero, muchas gracias por recibirnos. Nosotros estamos desarrollando un ambicioso plan de forestación. Queremos sembrar unas 10.000 hectáreas por año durante los próximos 10 años. El compañero nos escucha y nos dice, qué bueno que podemos conversar, intercambiar experiencias. Nosotros también estamos en un ambicioso plan de forestación. Queremos sembrar 100.000 hectáreas por los próximos 100 años. Entonces, yo le dije a Miguel, mejor callémonos porque aquí vamos a hacer el ridículo. O sea. Y entonces, este compañero nos dice a continuación lo que me parece a mí el colofón de lo que nos estaba diciendo. Nos dice, a nosotros nos han acusado con razón de haber devastado la naturaleza. Pero es que cuando llegamos al poder, nuestro pueblo se estaba muriendo de hambre y de frío. ¿Y qué le íbamos a decir? ¿Cuide los bosques? No. Les dijimos que se alimentaran, que se cubrieran del frío. Y eso significó cortar muchos árboles. Ahora le tenemos que devolver a la naturaleza lo que le quitamos. Y entonces tienen un plan a 100 años. Entonces, si nosotros analizando a China no entendemos el tema del tiempo filosóficamente, no vamos a entender nada. Porque para nosotros, para los occidentales, el tiempo es finito, termina con la vida. Para los chinos el tiempo es infinito, continúa con los descendientes, y eso es lo que les permite desarrollar políticas de muy largo plazo. Entonces, en los temas de su desarrollo, no hay nadie que esté haciendo un mayor esfuerzo y una mayor inversión en que este proceso de desarrollo se haga en una relación armoniosa con la naturaleza que en China. O sea, China es hoy el mayor productor de energías alternativas, de solar, de eólica, del mundo. Están abandonando paulatinamente el carbón y otro tipo de energías no renovables. Eh, Hay una provincia, la provincia de Xinhai, que es una provincia central de aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 de kilómetros cuadrados, donde no se puede cortar ni un arbolito. Es un gran pulmón, y donde no se permiten industrias, no hay una sola chimenea. Las chimeneas que hay las están desmantelando. Están desarrollando toda una tecnología en función de que toda la industria que se desarrolla ahí sea una industria sana, pura. Y así te puedo seguir contando. Frente a Shanghai, por ejemplo, hay una isla completamente cubierta de paneles solares. Eh, o sea, hay una serie te podría seguir hablando, una serie de ejemplos de cómo los chinos están claramente encaminados a que su modelo de desarrollo no sea un modelo depredador de la naturaleza, todo lo contrario.
Y así como fue con la lucha contra la pobreza, porque la lucha contra la pobreza en China fue tan grande que tiene impacto mundial. Entonces, Naciones Unidas dice, el mundo ha logrado disminuir los niveles de pobreza. Eso es porque China lo ha hecho. Dentro de poco, Naciones Unidas va a informar de que los niveles de contaminación, los niveles de depredación natural, etcétera, etcétera, van a disminuir y va a ser por la contribución que China va a hacer en ese sentido. Esto que comentas, bueno, es interesante porque en general hemos visto una modernidad que partiendo precisamente de este dualismo ontológico de la naturaleza y el ser humano, ¿no? Del alma y el cuerpo, siempre ha visto la naturaleza como un bien a disposición, ¿no? Y eso ha chocado de manera muy profunda con todas las civilizaciones milenarias anteriores a la modernidad, ¿no? Donde se concebía la naturaleza como madre y bueno, eso implicaba también un tipo de civilización distinta, de respeto, de búsqueda de la armonía. Y eso, por ejemplo, sí lo vemos, digamos, desde un punto de vista de la filosofía china, ¿no? O sea, de la búsqueda del equilibrio, de la armonía en todo sentido, pero de pronto como que hemos, o sea, al menos los medios de comunicación lo que más exaltan es una China moderna, es una China con un desarrollo que casi no puedes distinguir, ¿no? O sea, tú ves una ciudad moderna, imperial, ¿no? Dubái, ¿no? Nueva York, bueno, Nueva York ya se quedó muy vieja y muy, muy rancia, ¿no? Con respecto a esta modernidad china, pero a lo que me refiero es como esta exaltación de la tecnología, ¿no? Y de la luminosidad y del, o sea, es como que de pronto extrañamos un poco, ¿no? Esa vida, pues, en armonía con la naturaleza, o sea, esas ciudades, por ejemplo, no sé, la vida urbana, la vida de la ciudad pues no veo cómo se pueda como pensar o reinterpretar desde esta filosofía china. O sea, más bien me parece como que la modernidad ha penetrado, y no solamente el marxismo, sino que la modernidad ha penetrado al interior de esta visión de la vida urbana, moderna, de lujo, y que al final, pues, digamos, lo vimos ahora, ¿no? No solamente que se volvieron maquiladores de las grandes firmas de moda, sino que también eso pues ha empezado como a ser parte de la subjetividad, o sea, no puede quedar así como intacto, ¿no? O sea, la cultura no puede quedar intacta, sino que al final pues sí han absorbido un montón de valores que no son precisamente los más elevados, ¿no? De esta modernidad occidental y de dominación. Sí, mira, eh, cuando tú haces una gestión, y sobre todo cuando una gestión continua, como en el caso de China, que es una gestión de 75 años, primero te permite hacer transformaciones. Por supuesto, la China de hoy no es la China de hace 75 años. Pero no existe el manual para hacer la revolución. No existe. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? No existe. Y tú vas resolviendo problemas y te van ocurriendo otros. A veces el problema, solucionas un problema y se te genera el problema antagónico. China no es la excepción. En China, por ejemplo, aplicaron la política de control de natalidad porque si no eran capaces de determinar un crecimiento ordenado de la población, no iban a poder planificar. Imposible planificar si no sabes cuántos habitantes va a tener. Bueno, eso ya terminó y ahora lo que están aplicando es la política contraria, el estímulo a la natalidad, porque está disminuyendo la población. Eh, China mejoró las condiciones urbanas de vida y eso hizo que muchas familias campesinas se fueran del campo a la ciudad. Ahora están estimulando lo contrario. Entonces, quién se la sabe? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Es una práctica que te va enseñando. Ellos, eh,
cuando ellos aplicaron la política de reforma y apertura en el año 78, como piensan a largo plazo, ellos sabían que una parte de la sociedad se iba a pudrir. Ellos crearon las zonas económicas exclusivas. ¿Qué son las zonas económicas exclusivas? Fue introducir el capitalismo más brutal en China, eh, donde involucraron a un 3% del territorio y a un 5% de la población. Y sabían que eso iba a conducir a todo eso que tú estás mencionando. El tema es que ellos nunca lo han entendido y tú puedes leer los, los, los escritos, los discursos de los líderes chinos a lo largo de todos los últimos 75 años. Eso nunca ellos lo han entendido como un elemento estratégico. Siempre ha sido un elemento táctico. Eh, y eso para mí resuelve esa contradicción de si China va hacia el socialismo o hacia el capitalismo. Yo no tengo ninguna duda que China va hacia el socialismo. Ahora, el tema, otra vez volvemos, el tema es el tiempo. Ellos pueden hacerlo porque dicen, bueno, se va a deteriorar una generación que es, por cierto, es el 3% de la población, no es del 5%, no es toda la población. Te repito, yo he ido a las profundidades del territorio chino y eso que estamos acostumbrados de ver en Shanghai, ese lujo que tú dices, esa riqueza, no lo ves. Y cuando le preguntaron a Xi Jinping sobre, perdón, a Deng Xiaoping sobre los millonarios, que por qué existían millonarios en China, dijo, es un mal necesario, porque lo entienden en términos tácticos. Hace 2 años, el sexto mayor multimillonario de China y el 23º fueron presos porque se salieron de las reglas. En China los millonarios, los ricos, no pueden crear partidos políticos, no pueden financiar campañas electorales, no pueden emitir opiniones políticas más que las que emite cualquier ciudadano en los marcos constitucionales. Pero no son los millonarios los que ponen a los candidatos, los que financian las campañas electorales, los que eligen a los presidentes, no son. Entonces, van a hacer un tránsito hacia condiciones mejores, pero es un tránsito en los ritmos chinos, no en los ritmos occidentales. Por ejemplo, cuando empezó la política de reforma y apertura, llegaba todo tipo de empresas contaminantes y la aceptaron. Incluso estas empresas decían, nosotros no queremos que funcione el Partido Comunista Chino dentro de la empresa. Está bien que no funcione. Nosotros no queremos que haya sindicatos. Está bien que no haya sindicatos. Anda a ver ahora si eso es posible. Que llegue una empresa que quiera contaminar. No la permiten. O que una empresa que no quiere que funcione el Partido Comunista Chino, no. El Partido Comunista Chino tiene que funcionar dentro de la empresa y los sindicatos tienen que funcionar dentro de las empresas. Entonces, estamos hablando de un periodo eso ocurrió durante 40 años. Eso ya no ocurre. Y Yo creo, entonces, entonces se está entrando a partir del año 2012 en una nueva situación. Y eso llegó a tales niveles de aberración que la Cancillería china se transformó en un Ministerio de Comercio Exterior y las embajadas chinas eran oficinas comerciales. A a los diplomáticos se les evaluaba por cuánta inversión atraían, por cuánta tecnología traían, y los chinos estaban totalmente aislados de la sociedad civil, no tenían relaciones con los sindicatos, con las universidades, con los partidos políticos, no les interesaba. Y eso ocurrió, ya te digo, desde el 78 hasta el 2012. Eso comenzó a cambiar con la llegada de Xi Jinping al poder. Entonces, eso aisló a China del mundo, porque ese es otro tema que podríamos desarrollar, porque China no, yo lo digo con mucha responsabilidad, pero China no entiende nada de América Latina, porque no la conoce. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es la primera tarea de nuestra relación con China? Y con esto concluyo, ¿cuál es nuestra primera tarea en la relación con China? Es conocernos.
No nos conocemos, ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Y mientras eso persista, no vamos a poder avanzar como podríamos avanzar. Claro. A mí lo que me preocupa es que, o sea, tú lo sabes, que Europa, ¿no? Y en general este imperialismo ha sido desde el principio colonial. Entonces, la colonización no es solamente colonización territorial, sino que hoy en día es mucho más sofisticado. Estamos hablando de una colonización espiritual, una colonización de la subjetividad. Entonces, yo creo que hoy también no se puede evitar el hecho de que finalmente todos estos ideales de la modernidad, del éxito, del capitalismo, del individualismo, al final hayan como también permeado al interior de la sociedad en China. Y que estos sean también como de alguna manera ideales, no sé, o sea, estoy hablando sin saber, pero son preocupaciones que Pero tengo. es real, claro, claro que permearon a la sociedad. Claro, Cuando yo entonces, llegué, cómo es que un día, ¿no? O sea, un día de pronto toda esta gente, ¿no? Que está ganando tanto, que tiene, que aspira además a la modernidad capitalista, ¿cómo es que un día van a renunciar todo eso para avanzar hacia el socialismo? O sea, serán como los primeros termidores de ese proceso, ¿no? claro, pero es que, por supuesto que, mira, cuando yo llegué, para que tenga una idea, cuando yo llegué a clase en China en el año 2015, yo me acuerdo que había estudiantes, yo doy clase una maestría en estudios latinoamericanos, o sea, son todos muchachos que van a trabajar en las universidades como profesores en el área de América Latina. Y me decía, algunos de ellos me decían que ellos querían ser como Estados Unidos. Y yo le decía, o sea, ¿y por qué? Bueno, porque si Estados Unidos tiene esos niveles de desarrollo, nosotros queremos tener ese nivel de desarrollo. Entonces le dije, pero es muy fácil. Empiecen a invadir países, a matar presidentes, empiecen a robar por la fuerza la riqueza de los países, este, construyan muchos portaaviones y llévenlos a todas partes, pongan 800 bases militares en todo el mundo, es fácil, háganlo. No, no, nosotros no queremos eso. ¿Y cómo creen ustedes que Estados Unidos llegó a ser lo que, o cómo creen ustedes que en su momento Gran Bretaña llegó a ser lo que? Entonces, como que se impactaban. Pero por eso te digo, aunque parezca increíble decirlo, hay muchas cosas que ellos no saben. Ahora, es nadie, todo el mundo ve a Xi Jinping y a lo que él está haciendo, lo ve en términos mucho de esa proyección de Huawei, del espacio, de no sé qué más, de la guerra comercial, pero nadie sabe lo que está haciendo Xi Jinping internamente. Hay como una, Eso que, ah, hay como hay un, una, hay mira, un proyecto te comunal, porque voy a parece decir lo que que, eso también quedó en el pasado, ¿no? sí, por supuesto que quedó en el pasado, claro. Pero mira, en el discurso del centenario en el discurso del centenario de la fundación del Partido Comunista de China, que fue en julio del año 21, Xi Jinping repitió 19 veces volver a los orígenes. Volver a los orígenes es volver al Partido Comunista original, al Partido Comunista que había desaparecido, Katia. El Partido, el Partido Comunista se había transformado en un instrumento de ascenso social. La gente entraba al Partido Comunista porque tenía mejores trabajos y mejores sueldos. Bueno, te diré que la lucha contra la pobreza en la última etapa iniciada por Xi Jinping fue una tarea no del Estado, fue una tarea del partido. Participaron 3 millones de militantes y murieron alrededor de 30.000, porque le decían, lo sacaban de su comodidad en Shanghai y le decía, usted se va a una comunidad en Xinjiang porque usted es economista y usted tiene que instruir a esa comunidad para que desarrollen hagan su propio desarrollo económico, pero ellos no saben cómo hacerlo. Entonces usted y se iban 2 años o 3 años. Eso fue una tarea del partido. Cosas tan elementales como la militancia en el partido, la reunión del núcleo, célula, base, como se llame, del partido, había desaparecido. Y en la política exterior,
que es lo que se transmite, que es lo que nosotros tenemos más cerca, nosotros digo los que no somos chinos, ya te repito, era una gran Ministerio de Comercio Exterior, los únicos que eran valorados eran los empresarios. ¿Quiénes asistían a las reuniones con los chinos durante todo ese periodo? Los empresarios y algunos políticos. Eso está cambiando. Tú dices, ¿y qué van a entregar? Sí, lo van a tener que entregar. Y lo van a tener que entregar por la fuerza de la transformación que está ocurriendo internamente. Hay un tsunami, el presidente Xi Jinping ha generado un tsunami interno del que no se habla porque no se conoce. Pero él tampoco, otra cosa que se dice, se supone que China es un país homogéneo, eso no es así. En China hay grupos de poder y el presidente Xi Jinping, en el año 18 se conmemoró el bicentenario de Marx en China. En China hubo 600 eventos para conmemorar el centenario de Marx. Y el evento final, el 5 de mayo del 18, fue un evento en el Gran Teatro del Pueblo, en la Plaza Tiananmen, con la participación de todo el buró político del partido. El mensaje fue muy claro, pero eso se está apenas retomando. Eso se está apenas retomando después de 40 años en que se abandonó. Eso es verdad. Y en el primer periodo de Xi Jinping del 2012 al 2017, él lo que hizo fue empezar a limpiar, porque efectivamente había sectores que entendían que el capitalismo que se había introducido no era táctico, era estratégico. Y precisamente querían llevar a China al capitalismo, eso es verdad. Y por suerte el partido se dio cuenta, llevó a este hombre a la Secretaría General del partido. En China el cargo más importante no es el presidente, es el secretario general del partido. A China, en China, a Xi Jinping no le dicen el presidente Xi Jinping, le dicen el secretario Xi Jinping. Y el segundo cargo de importancia tampoco es el de presidente de la República. El segundo cargo de importancia es el del jefe de la Comisión Militar Central, que es un modelo muy particular donde hay personas del Estado y del partido que dirigen la política militar. Y en tercer lugar, presidente. Entonces, en su primer periodo de 2012 a 2017 como secretario general, él lo que hizo fue limpiar. La batida que dio Xi Jinping contra la corrupción ha sido brutal. Y entonces, claro, Occidente dice que son purgas de poder. No, 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 ahí están. Tú puedes ver los juicios de cada cual. En el segundo periodo de 2017 a 2022, lo que hizo fue consolidar el proceso de cambio. Y consideraron que era necesario reformar la constitución, por las razones que sean, para que continuara Xi Jinping un tiempo y concluyera estas reformas que está haciendo. Entonces, eso empezó en el 2022. Solo estamos en el 25, apenas lleva 3 años en que estas cosas que tú dices que te preocupan están comenzando a ser cambiadas en serio. ¿Por Wow. qué? Porque ya lograron limpiar el Estado, el partido, de los que impedían que eso ocurriera. Ahora, y con esto concluyo. Ahora, lo más interesante para mí es que los chinos no ocultan que tienen esos problemas. Los chinos no ocultan que tienen que lograr niveles superiores de participación de la mujer. Los chinos no ocultan que tienen que incrementar la formación de sindicatos. Los chinos no ocultan que tienen problemas ambientales. Los chinos no ocultan que no pueden permitir que se siga profundizando la diferencia entre la ciudad y el campo, porque eso va a llevar a una anarquía en la sociedad. Ellos lo dicen, uno no se entera porque lo leyó en el Washington Post. Eso a mí me lo dicen los colegas chinos cuando yo voy allá, lo conversan. Dicen, estos son nuestros problemas y esto es lo que tenemos que solucionar. Entonces no están ajenos a eso que a ti te preocupa y lo quieren solucionar y lo van a solucionar, no tengo duda. Pero entonces, si va al socialismo, entonces va por el proyecto de comunas.
Absolutamente, absolutamente. Y de participación popular y de organización popular, por supuesto, claro. Es que tenemos que estudiar, esto no tenemos tiempo Tenemos que ya. ponernos a estudiar China. La democracia en China es representativa, participativa y consultiva. No conocemos lo que significa el mecanismo de consulta en China, que es constitucional. Y en China existe una Asamblea Nacional, que es el Parlamento, pero existe también una Asamblea Nacional Consultiva, que no se elige territorialmente, o sea, no se elige por las provincias, se elige por sectores. Y eso cambia la democracia china. Y no la conocemos. Muchísimas gracias, querido Sergio. Siempre es un gustazo escucharte, conversar contigo y bueno, te vamos a seguir llamando porque realmente todos estos temas son muy importantes en este cambio de época, porque bueno, tenemos que avanzar no solamente hacia el fin del imperialismo, sino al fin de la modernidad. Un abrazote. Por lo menos de la modernidad capitalista. Es- Tenemos que hacer una modernidad para los pueblos, que los pueblos sean los protagonistas de la modernidad Eso es lo que y está en decidan, discusión. y decidan cuáles son los cánones de modernidad que quieren. Es- Hablaba Dussel de la transmodernidad. Eso. Pero bueno, es otro tema. Un abrazo. Chao, que esté bien, chao.